estuvimos revisando un poco los procesos. Desde la carga de órdenes hicimos algo de la facturación. Voy a hacer un repaso general de lo que estuvimos viendo. Básicamente los convenios con las obras sociales. Algo que yo quiero remarcar en este sentido es que en este tipo de clientes, las asociaciones de prestadores, en esta interfaz o en este módulo de administración de convenios con las sociales es donde se escribe la regla de negocio que hay de los honorarios médicos. Todo lo que el médico va a cobrar por su trabajo realizado para las obras sociales se escribe en el convenio con las obras sociales. Por eso es importante que a la hora de administrar un tipo de estos clientes quede bien configurado en el sistema los convenios con las obras sociales. ¿Por qué? Porque acá es donde se escribe, bueno, los médicos que trabajan, la obra social, los valores que se acuerdan con la obra social, las fechas a partir de cuándo, ¿sí? Y los históricos. Recuerden que esto es similar al convenio con prestador que vimos en la administración de las obras sociales, pero acá ahora es un convenio desde el lado del prestador con la obra social. ¿Bien? Y bueno, los nomencladores. Nosotros habíamos visto un ejemplo de cómo de alguna manera llegan a los profesionales las órdenes. ¿Bien? Acuérdense que una orden emitida de cualquier obra social, el afiliado se atiende con el prestador para poder cobrarla necesita esta orden llevársela a su colegio o a su centro de facturación, llamémosle, o en este caso a su asociación, la que los nuclea, para que la asociación de alguna manera después haga la facturación a las obras sociales. Entonces nosotros hicimos la semana pasada carga de órdenes de terceros. Yo les había dicho que generalmente todos nuestros clientes tienen, los clientes de Integral, tienen una interfaz de carga de órdenes pensada a medida del cliente, ¿no? En este caso tenemos las cargas de órdenes de Auter, que se llaman carga de primer nivel y segundo nivel. En el caso de Auter, lo que ellos llaman carga de primer nivel o de segundo nivel, la diferencian el tipo de prestación, o sea, cómo se realiza básicamente, como la Auter es una asociación de traumatólogos. Los traumatólogos en general lo que hacen son cirugías y las cirugías en su gran porcentaje son en internación, ¿no? Hay algunas cirugías que son ambulatorias, que son obviamente las menores, pero generalmente las cirugías se realizan en alguna clínica en un concepto que se llama internación, o sea, en alguna internación. Que la internación puede ser de 1 o 2 días, o puede ser también una internación de algunas horas, ¿no? Que generalmente las clínicas lo que hacen es, en ese caso, facturar el mediodía de internación o ya la utilización de la cama la facturan como mediodía. Pero bueno, es un tema que después lo podemos ver cuando lleguemos a la cuestión sanatorial. En este caso, ¿qué es lo que hace la asociación? ¿Qué es lo que hace en el caso, en el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen varios clientes? De los clientes que ustedes manejan hoy, entiendo que seguramente se han topado con incidentes del COP, ¿no? Del que es el Círculo Odontológico de Paraná, de la APS, que es la Asociación de Prestadores de Formosa, de Salud de Formosa, del Colegio Médico de Santiago del Estero, bueno, no sé si del Centro de la Asociación Médica de Departamentos Castellanos, que es la AMS de Rafaela. Son clientes de Integral que de alguna manera representan el mismo tipo de cliente que le estoy mostrando yo, que es la APS. Todos esos clientes de ustedes manejan estos circuitos, ¿bien? Es decir, tienen una lista de profesionales, socios de la asociación, ¿no? Que pertenecen a la asociación a través de un convenio de asociados, un convenio con el cual se les pueden definir, que ahí es donde yo quiero entrar ahora,
donde se le definen algunos servicios que se le facturan como socios, ¿bien? Cuando uno es socio de alguna asociación, valga la redundancia, o de algún club, se asocia básicamente porque esa asociación te brinda algún beneficio, ¿no? Básicamente cuando uno se suma a estas sociedades porque entiende que es beneficioso estar dentro de la sociedad. Entonces, la OTER lo que hace es también brindarle esos beneficios, que ahora vamos a entrar. Pero el circuito, ¿cómo es? Tenemos los prestadores, tenemos las obras sociales. Cuando vamos a negociar con las obras sociales, lo que le decimos es a cada una obra social, nosotros somos los, los prestadores traumatólogos de todo Entre Ríos, y si vos querés tener servicio de traumatología, tenés que contratarnos a nosotros, porque todos trabajan a través de nosotros. Esto, si bien no es tan así, es decir, hay traumatólogos que no están asociados a la Asociación de Traumatología. El motivo es porque quizás no les conviene, no quieren, les parece más práctico negociar con las obras sociales de forma directa, pero la gran mayoría pasa por alguna asociación. Entonces, ¿qué es lo que hace la asociación? Negocia con cada una de las obras sociales la modalidad de facturación de estas prestaciones que realizan para sus afiliados. Entonces, el circuito es, el afiliado va a la obra social, saca la orden, va al médico, al traumatólogo, se atiende, en este caso puede ser una atención de una consulta médica, de una cirugía, y luego el prestador presenta la facturación en la OTER y la OTER la manda a la obra social. Vamos a repasar el circuito de nuevo completo, pero quiero, antes de seguir con ese circuito, entrar un poco en la parte societaria de los profesionales que pertenecen a la gremial. Como les decía, uno se suma a una asociación siempre porque tiene o considera que la asociación te va a dar un beneficio, ¿no? Obviamente que la AOTER a la hora de querer sumar socios, los nuevos traumatólogos van a ir a preguntar de qué se trata y de alguna manera la AOTER le muestra, le explica qué significa la OTER, qué beneficios tiene y bueno, y se van sumando. Pero básicamente los beneficios más fundamentales es que automáticamente siendo socio de la OTER ya va a aparecer en las listas de las obras sociales y las obras sociales van a distribuir esa lista para con sus afiliados y entonces cada uno de nosotros, afiliados de alguna obra social, podemos ver qué traumatólogo tenemos disponible en la provincia. ¿Bien? Es uno de los beneficios fundamentales de la asociación. Y bueno, pero para ser socio, obviamente la asociación le debe cobrar una cuota societaria. Entonces lo que vamos a ver es cómo eh, funciona en la OTER este circuito. Es igual a lo que es la prepaga, ¿no? Pero un poquito más simple. ¿Por qué? Porque acá generalmente es un valor fijo para todos los socios, uno o dos valores fijos, no cambia mucho. En el prepago nosotros hemos visto que se establece una grilla de valores dependiendo de la edad, del tipo de entidad del convenio, si es hijo, si es cónyuge, si es nieto, si es abuelo. En este caso, definimos un convenio, se define un convenio con el asociado, ¿no? Así lo tiene el sistema, que serían, el nombre sería socios de la OTER, asociados de la OTER, el nombre que le quisiéramos poner. En la OTER se llama asociados. Se le definen los planes de facturación, es decir, qué es lo que nosotros le vamos a facturar, y fíjense que tenemos un plan básico y después tenemos el seguro de mala praxis, ¿no? El plan básico está como optativo, lo que significa es que cuando vamos a hacer el valor de la cuota societaria, va a tener que tener cada profesional, va a tener que optar el profesional para tener la facturación. Y en el caso de lo que es seguro mala praxis, eh, perdón, el plan básico no es optativo, o sea que todos los asociados de AOTER, ya con el hecho de ser socio, tienen que pagar sí o sí 1.600 pesos. Y el seguro de mala praxis está como optativo, lo que significa es que el profesional, una vez asociado, opta por tener el beneficio del seguro de mala praxis.
En ese caso, luego se le facturará en el proceso de facturación de cuotas. Pero la definición del convenio con asociados en la OTER es mucho más simple. De hecho, acá hay pestañas que son innecesarias en esta configuración. O sea, el nomenclador no tiene sentido que esté habilitado, medicamentos tampoco, facturación de cuotas de obras sociales tampoco, porque solamente usamos acá planes asociados y lo que es cuota societaria. El resto de las fichas en este tipo de implementación no tiene sentido que estén habilitadas. En algunos casos quizás el texto en comprobantes o los documentos asociados, pero básicamente en esta administración lo obligatorio o lo más relevante y lo que seguramente necesitamos que esté son, bueno, obviamente los datos básicos, los planes asociados, que siempre el sistema factura por planes, eso es algo que ya lo tienen que tener en cuenta, y la grilla de la cuota societaria, es decir, el valor que va a facturar el sistema por esta cuota societaria. Entonces, vamos a buscar un afiliado, un asociado, ¿no? Acá buscamos al primero, es socio de la OTER. ¿Cómo sabemos que es socio? Igual que en una obra social. Tiene que sí o sí tener un convenio que lo identifique como asociado con una fecha de alta y una fecha de baja mayor que hoy, o vacía en todo caso, que significa que no tiene fecha de baja. Entonces automáticamente ya está activo el sistema en el proceso de facturación de cuotas, le va a cobrar la cuota societaria, el concepto cuota societaria de los 1.600 pesos que definimos. Y si decide y si opta por el seguro mala praxis, lo que hay que hacer es agregarlo en planes optativos el servicio que se llama seguro de mala praxis. ¿Eh? Eso es en cuanto al proceso de facturación de los servicios a los profesionales. ¿Qué más se puede pensar acá? Como es una asociación, como es una organización que nuclea personas y les brinda un servicio, la OTER podría pensar eventualmente en darle más servicios a sus asociados. ¿Bien? Entonces nosotros podemos definir distintos planes, decir, bueno, vamos a definir un plan para que los profesionales tengan, por ejemplo, un servicio nuevo, vamos a crearlo, vamos a inventar uno, acceso, por decir, al club. Auter tiene un club, estoy inventando, y vamos a crear un plan que sea optativo donde se les va a cobrar todos los meses a los profesionales el acceso al club. Y esto lo tenemos que dar de alta como un plan nuevo dentro del convenio de asociados. Entonces, nosotros vamos a empezar a ofrecerle a todos los socios de AUTER, a los que opten por utilizar los servicios, el acceso al club. Entonces le pongo que es optativo, ¿bien? Y en cuota societaria defino un valor para este plan, para todos los profesionales, ¿no? Sin límites. Esto un poco lo habíamos visto cuando vimos las obras sociales. El tema de los límites tiene que ver básicamente con el grupo familiar que tenga el asociado. En este caso, no se administran grupos familiares para los socios de AUTER, ¿no? O sea, está el socio y nada más. Por eso yo le pongo que sin límites, no tiene límite inferior ni superior, sino que para el asociado en particular, le ponemos un valor de acceso al club de 1.500 pesos, ¿no? Por mes. Entonces, para el profesional que opte, se le va a cobrar adicionalmente los 1.500 pesos, es como el derecho de acceso al club de la OTER. Y acá definimos un concepto, ¿no? Eh, que es lo que va a salir facturado dentro de la factura para el profesional. O sea, cuando se imprime el comprobante va a decir cuota socio OTER, seguro mala praxis, y acaba de decir, bueno, tengo que crear un concepto que se llame acceso a club. No lo voy a crear porque si no se nos va a hacer muy larga la presentación, pero básicamente tengo que crear un artículo y luego asignarlo acá, ¿no? La idea es mostrarle un poco el circuito en general. Entonces, para los socios,
tenemos tres servicios de facturación. Uno que es obligatorio, que son los 1.600 pesos, y los otros dos que son optativos, es decir, que el socio opta o no por querer tener el beneficio de la utilización de los otros servicios. Entonces, vamos a buscar un profesional y vamos a agregarle que adicionalmente opta como socio el acceso al club. A partir de, vamos a ponerle acá el legajo, a partir de hoy, o a partir del mes 5. Tenemos entonces ahí eh, la configuración del profesional realizada. Entonces, esto, al igual que las obras sociales, todos los meses se procede a prefacturar la cuota, se procesa la facturación. Vamos a ver que incluya cuota de profesionales. Acá yo voy a borrar esto, voy a dejar que se facture todo. Les voy a mostrar. Cuota de profesionales lo que hace es facturar todo lo que es el convenio igual a 1. O sea que va a facturar, va a ser un proceso de facturación de todo lo que está definido en el convenio igual a 1. ¿Bien? Esto también es parte de lo que vimos en el proceso de las obras sociales. Bueno, le pongo una fecha de facturación, el periodo, ¿sí? Y selecciono la configuración de facturación. Debo de procesar. Y lo que va a hacer acá es empezar a facturar, recorre a todos los profesionales que pertenecen al convenio 1, como estaba en la prefacturación, y le genera la factura a cada uno según corresponda. Fíjense que me facturó acá los 1.500 pesos. Bueno, vamos a ver qué es lo que me prefacturó. Prefacturación, listados continuo detallado. Le traigo toda la prefacturación. Facturación de cuota de socios, mala praxis y acceso al club. Fíjense que me facturó los 1.500 de acceso al club. Solamente hay uno, ¿no? Que es Artucio. Y después el resto a la cuota de socio. Seguramente ha facturado a los que ya en este periodo ya tenían hecha la facturación y después el seguro mala praxis. Vamos a cerrar la facturación, a facturar la prefacturación, con el objetivo de tener deuda para después seguir de, el proceso de la facturación con las obras sociales, que es lo más representativo. Porque ¿qué es lo que hace acá el sistema? Le genera deuda al profesional, ¿sí? El profesional, a partir de esta deuda, o sea, todos los meses el profesional tiene que pagarle a la OTER la cuota de socio, si corresponde seguro mala praxis y si corresponde el acceso al club. Pero ¿qué pasa? Como la OTER maneja los honorarios de los médicos, generalmente lo que hace OTER es decir, bueno, yo te voy a pagar a vos lo que le cobré a las obras sociales y te descuento lo que vos me debes por cuota societaria y por los otros conceptos. Entonces, no es que el socio a OTER tiene que ir a pagar, sino que en el proceso de pago, la OTER se queda con la plata que corresponde a la cancelación de esta deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a revisar un poco la información. Nosotros estamos trabajando con este profesional, el doctor Artucio. Yo voy al cobro de cuenta corriente. Vamos a suponer que el doctor Artucio viene a pagarme acá. Fíjense que generó un comprobante de 3.930 pesos, que es el que generamos hoy, que le pusimos fecha 1, que vence el 20. Este comprobante que generamos hoy tiene
seguro mala praxis y gasto administrativo. No se facturó la cuota societaria porque seguramente ya está, ya estuvo facturado en la base de pruebas, digamos, anteriormente. Pero ahora tenemos una deuda de 3.930 pesos. Esta deuda, si yo la quiero cancelar, tengo que registrar un recibo de cobro y cancelar la deuda. Pero en este tipo de cliente no funciona así. No es que el doctor va y paga a la OTER, sino que en el procedimiento de liquidación que vamos a ver ahora a profesionales, se descuenta esta deuda, siempre y cuando el monto total a pagar al profesional sea mayor. Entonces, cerrando un poco la idea de la relación socio a OTER o cliente a OTER, vamos a ir a la relación obra social a OTER para poder cerrar el circuito. ¿Por qué? Recuerden lo siguiente: nosotros somos, o sea, la OTER es intermediaria entre las obras sociales y el profesional. O sea que la plata que factura la OTER corresponde a los profesionales, y es decir, que la plata que cobra la OTER a las obras sociales es plata de los profesionales. Por eso se llama, y hay un concepto en este tipo de clientes, que la facturación que ellos hacen, cuando vienen a hacer la facturación a las obras sociales, facturar prestaciones a las obras sociales, estas facturas que se hacen son facturas que se dice por cuenta y orden de tercero. Es decir, que están facturando no por cuenta propia de la facturación, sino por cuenta y orden de otra entidad en particular, que serían los médicos. La OTER factura porque si no tendrían que facturar médicos uno por uno con las obras sociales. Termina simplificando el circuito. Y nosotros hicimos la semana pasada, no sé si se acuerdan, hicimos dos facturas, o hicimos una. Voy a buscar la cuenta corriente. Esta hicimos. La factura de Jerárquico Salud por 68.640 pesos. Esta factura la hicimos la semana pasada. Ahora vamos a hacer otra, pero quiero hacer un poco de análisis sobre lo que hicimos. Nosotros cargamos órdenes en la carga de órdenes de tercero, hicimos la facturación a la obra social, facturamos a la obra social y esta factura se le manda a la obra social. Dentro de la factura tenemos un numerito de liquidación, que sería este número de liquidación que se ve acá. Voy a agrandar un poco. Este número de liquidación, 4206, que ese número de liquidación eh, me permite ver cuáles son todas las prestaciones que están incluidas dentro de la factura para las obras sociales. Entonces, yo a la obra social le tengo que mandar, obligadamente, le tengo que mandar la factura, que sería esta, impresa con CAE y demás, un listado valorizado de las prestaciones, que es este, obviamente lo hace nuestro sistema, y el conjunto de órdenes eh, eh, para las obras sociales. Es decir, que las órdenes que, que- que se reciben, por ejemplo, de cualquier obra social, llámese de OSPE, Soy Médica, de la que sea, en este caso la de jerárquico, yo tengo que amontonarlas en una caja y mandárselas físicamente a la obra social. ¿Por qué? Porque la obra social, cuando recibe esta factura, recibe el detalle de la facturación, tiene que controlar entre las órdenes que todo esté bien. Porque si hay alguna orden que no existe en esta lista y que no suma en la factura, obviamente que la obra social no la va a pagar, ¿no? Porque lo que vale es esa orden que, si seguimos el circuito, la obra social previamente la emitió. ¿Bien? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejemplo? Si el paciente o el afiliado saca la orden un día X, vamos a suponer que el afiliado hoy saca una orden, hoy 20 del 5, se atiende la semana que viene porque tiene turno recién el 24, ¿no? El profesional lo atiende el 24, pero ya no puede presentar la factura en mayo, la tiene que presentar, o sea, esa orden no la puede presentar en mayo, la tiene que presentar en junio.
la presenta en junio para la OTER cuando cierre el proceso de facturación en junio, le factura las obras sociales a fines de junio, o sea que la obra social tiene que recibir la orden, controlarla, verificar que haya sido bien eh, utilizada esa orden, y recién en julio le pagaría a la OTER para que después la OTER le pague al profesional. Ese es el circuito. Entonces, cuando nosotros le mandamos esta factura, con la sábana, le llaman ellos, o con la lista de, de prestaciones facturadas, y con la caja de órdenes impresas por la obra social, con la firma, ahí se adjunta la documentación del protocolo operatorio, las imágenes de las radiografías si las requiriera, la firma de afiliado y profesional, toda lo correspondiente y exigible por la obra social. Entonces, una vez que la obra social recibe todo eso, analiza, resuelve, procede a pagarnos a nosotros, a pagarle a OTER. Entonces, ¿qué es lo que hace la OTER? Hace un recibo de cobranza donde en ese recibo de cobranza le dice al sistema cuánta plata pagó la obra social por esta factura. ¿Sí? Pero la obra social cuando nos paga, pudo haber pagado menos, porque puede cuestionar nuestra facturación. O sea, podría decir, acá hay débitos, esto no te lo pago, no es lo acordado, o lo que sea. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta? Pregunten, chicos, lo que necesiten saber respecto a esto, ¿no? Pero pregunten sin problema. Che, Hernán, una consulta. ¿Ese número de liquidación es el de consolidación o son cosas distintas? Son cosas distintas. Ajá, El número de liquidación lo utilizan, en realidad, conceptualmente en el sistema, en el SGAP, la liquidación agrupa comprobantes, la consolidación agrupa órdenes. ¿Bien? Eso dentro del sistema. Entonces vos vas a ver que el proceso de recepción de facturación en las obras sociales también genera un número de liquidación, pero no es un número que sea representativo para el circuito de obras sociales. Pero hay un número de liquidación. Eh, pero acá, en este tipo de cliente, el número de liquidación es un número muy representativo porque es el que identifica a la factura que va a la obra social y donde están incluidas en esa factura todas las órdenes. ¿Bien? Si bien, como te decía, la factura, la liquidación agrupa comprobantes, en esa liquidación tenés varias consolidaciones y en las consolidaciones están todas las órdenes. ¿Se entiende? claro. O sea, puede tener comprobantes de distintas liquidaciones, de distintas consolidaciones. Sí, de hecho es así. Claro, Ahora vamos a hacer un repaso de esos dos conceptos dentro del sistema, porque acá ajá, se manejan los dos conceptos, tanto la consolidación, que la vamos a claro. repasar de nuevo, como la liquidación. Bien, la liquidación se genera al momento de hacer la factura a la obra social. Esta factura genera un numerito de liquidación. Ujú. Bien, ese número de liquidación es un dato que la OTER y, bueno, y la APS, el COP, la AMC lo maneja como un registro de la deuda de la obra social. Porque cuando hace el recibo de cobro, en este proceso, se asocia a la liquidación. Y cuando se hacen los débitos y créditos, se asocia a la liquidación. ¿Bien? Y entonces cuando vos buscas por liquidación, vos tenés Todos esos comprobantes. claro, vos tenés los comprobantes asignados a ese proceso. Generalmente, la relación obra social y la OTER, o la mayoría, es una factura por mes, ¿no? Es una factura por mes. Entonces,
esa factura tiende a una liquidación, entonces la deuda se termina generando por un proceso. Entonces cuando dice, bueno, pagos jerárquicos, por ejemplo, jerárquicos paga, cuando se habla de pago jerárquico hablan de pagaron la liquidación 4206, ¿se entiende? Es un número que ya lo usan dentro del procedimiento administrativo. Claro, está bien. Y aparte, fíjate acá que tenés un numerito de consolidación. ¿Bien? En este caso, esta consolidación el proceso la genera, pero ese número ya no es un número que sea representativo para el proceso. Lo hace el sistema ya por una cuestión de funcionamiento del sistema. Pero este número, el 10.485, no es un número que sea representativo en este proceso. En otro proceso sí es representativo la consolidación, que sería en la carga de órdenes, que ahora lo vamos a repasar. Está bárbaro. Voy a generar, ¿alguna otra pregunta más? Bien. Voy a generar entonces una cobranza. Voy a poner acá que me pagaron solamente 60.000 pesos de esta factura. Bien. Después vamos a hacer, me pagaron con banco. Esto ya no voy a entrar en tanto detalle. Esta ya es la parte más de la gestión. Generalmente se paga con transferencia bancaria, ¿no? Ya a esta altura no hay muchas vueltas. Y ahora tenemos en jerárquicos una deuda de 8.640. Que esta deuda, que en realidad no es deuda, sino que lo que me dijeron desde jerárquico es, te pagamos 60.000 porque 8.640 corresponden a débitos de tal médico, tal médico, tal médico, que ahora vamos a ir a ese proceso. Antes de continuar, quiero entrar un poquito más en el detalle de lo que es una carga de órdenes. Nosotros habíamos visto la semana pasada un poco el proceso de carga de órdenes, que para nuestros clientes carga de órdenes se representa, insisto, como la facturación. A ellos le llaman facturar órdenes, ¿no? Que es el proceso de cargar. Yo voy a cargar algunas órdenes más. Siempre las cargas de órdenes tienen en cuenta un periodo, el legajo del profesional o el número del profesional, la obra social a la cual le vamos a cargar. Ahora voy a buscar otra. A ver, una que... Vamos a buscar Usunet. Y vamos a correr prácticas. Número de afiliado. Todos esos datos son datos no obligatorios. O sí, ¿qué me dice? Capaz que me está obligando a cargar el nombre. Ah, el diagnóstico me pide. Este espere con ese por la duda. Bien. Bueno, les voy a contar un poco la idea de esta interfaz. Esta interfaz, como les decía, está pensada específicamente para la OTER. Cada cliente de Integral que utiliza la carga de órdenes la ajusta a su necesidad. O se desarrolla una interfaz para que sea adaptada a las necesidades de carga de cada uno de ellos. En este caso, está pensada a cargar por profesional y obra social. Se cargan los datos, algunos son obligatorios, ¿no? Y otros, bueno, como el nombre afiliado puede no ser obligatorio. Pero lo que sí o sí tiene que estar es el profesional, la obra social y la prestación que le vamos a facturar. Entonces acá buscamos por nombre, rodillas. Bueno, y agarra cualquier código. Ahí está. Yo les había contado que en este caso las prestaciones tienen
como son quirúrgicas, en algunos casos puede haber ayudantes, uno o dos ayudantes dependiendo de la complejidad. Y también el valor es según la complejidad. Entonces acá los ayudantes lo que podemos hacer es elegir otro profesional. Esto es un error que te muestra muchas veces repetir profesional. Y ahí grabamos la orden. Seguimos con Osuner. Vamos a cargar otra orden. Y vamos a buscar otro código. Fíjense que en este caso, fractura de herida simple, tenemos solamente un ayudante, el especialista de un ayudante. Entonces vamos a poner ayudante. Y así es el proceso de carga de todas las órdenes de una obra social. Se pone el número de documento. Evidentemente es exigible el número de afiliado, el nombre de afiliado. Fíjense que se cargan, se pueden cargar también, bueno, la cantidad de prestaciones que se hacen. Generalmente cuando son prácticas, es una, ¿no? Es muy raro que la cantidad por ahí varíe. En el caso de consultas cargan por cantidad. Se puede definir un recargo. Un recargo es como una diferenciación por la particularidad de la práctica, ¿no? Entonces le ponemos un 20% de recargo, obviamente que varía el valor en ese 20%, ¿no? O un porcentaje que lo que significa es que se hizo en la misma vía tiene que ver con, hay diferentes operaciones que se pueden realizar utilizando la misma vía de cirugía, se dice. Por ejemplo, cuando tiene un problema traumatológico sobre cualquier miembro, por ejemplo, la rodilla, el brazo, lo que sea, y, y en esa misma operación se hacen dos arreglos distintos, ¿no? Entonces ya como se aprovecha el corte o la cirugía, ya no se van a cobrar las dos prestaciones iguales, porque en la misma cirugía se hicieron dos arreglos distintos. Entonces, en ese caso lo que se hace es poner un 50% o un 50% de la misma vía y así. Es como que se divide. Es muy particular que se haga, pero en Auter no se está trabajando con esa utilización. Quizás creo que AMS algo de eso utiliza. Pero para que vayan aprendiendo un poco la idea de esos conceptos. Bien, acá cargué para Artucio en los uneros, bueno, la cantidad de, mm, de órdenes, los números de órdenes, los profesionales, acá me muestra el efector con su correspondiente matrícula, y el total que se fue cargando. Como les decía, esta carga es la carga más tediosa que tienen estos tipos de clientes. ¿Por qué? Porque tienen que agarrar todas las órdenes que le traen los médicos. Imagínense orden por orden de diferentes obras sociales eh, con diferentes formatos de orden, o sea, un formato del SGAP nuestro, un formato de IOSPER, un formato no sé, acá yo tengo, por ejemplo, este es un formato de una orden emitida por nuestro sistema, en la web, ¿no? Después acá tengo un formato de una orden de IOSPER, ¿no? Esta es la orden de IOSPER. Este es un formato de orden nuestro. A ver si tengo. Bueno, también, esta es de Unimédica, sacada del SGAP.
Entonces, qué es lo que hace el AOTER o este tipo de clientes? Agrupan las órdenes por cada obra social o cargan por profesionales, o eso como le quede más piola, pero tiene que cargar todos los datos de la orden acá. Una vez que la facturación se carga, se procede y se dice, bueno, ya tenemos realizada la factura de Osuner, vamos a facturar a la Osuner. Entonces, se procede a la facturación de obras sociales, el periodo que corresponde, yo cargué periodo de abril, me traigo todas, las que cargué en abril. Acuérdense que había cargado también algunas de ACA y de Osuner. Voy a facturar Osuner directamente y voy a hacer la factura de Osuner. Denme un segundito que voy a conectar la compu. Se me está quedando sin batería. Bueno, ahí se generó la factura de la Osuner. Si vamos a revisar, acá se generó, fíjense, acá dice un poco el concepto que recién hablábamos con Maxi, asignando los bonos a la nueva consolidación, o sea que todas las órdenes que ya estaban generadas en una consolidación de carga, un dato que se me pasó, ya se lo voy a mostrar, pero que tiene que ver con la carga, perdonen, pero no lo tuve en cuenta este dato. Cuando se carga acá, fíjense que a la derecha, buscar, por fecha de consolidación. Bueno, voy a cargar entonces. Les quiero explicar lo de la consolidación que se me pasó. En el proceso de carga, el sistema genera un numerito de consolidación acá a la derecha, como ustedes pueden ver. Consolidación 10.488. Ese número de consolidación lo utilizan los chicos o las chicas, lo utiliza la gente que carga para controlar. O sea, yo agarro un conjunto de órdenes, las cuento, son 10 órdenes, y cuando las cargo acá, el total, la cantidad que voy cargando, tiene que coincidirme con la cantidad de órdenes que vas cargando. Y sobre esta carga, después tengo los listados en detalle de cargas, ventas. Algunos listados hechos para la OTER. Eh, bueno, ya lo voy a encontrar. Ahí está. Mientras ellos van cargando, van controlando que la carga sea coherente con la información que tienen entre las órdenes, ¿no?
Entonces le muestra el número de orden, la fecha, el afiliado, la prestación y demás, por todas las consolidaciones, mientras van cargando. Entonces ahí sí se utiliza ese número de consolidación, pero es un número totalmente administrativo y que lo organizan los usuarios conforme a su necesidad, digamos, ¿no? Una vez que se realiza la liquidación a la obra social, la facturación, el proceso genera una nueva consolidación, que es una consolidación con un tipo de consolidación que es de facturación a obras sociales. Pero genera la liquidación, que acá dice temporal, pero ya es definitiva, que es la 4207. Esa liquidación es la que se corresponde con la factura que le vamos a dar a la OSUNER. Entonces, cuando yo me vengo al proceso de facturación de obras sociales, eh, al detalle de prestaciones, busco esa liquidación y me encuentro con todas las órdenes que yo cargué de distintos prestadores y que ahora se las tengo que mandar a la obra social, a la OSUNER. La OSUNER me paga. Una vez que la OSUNER me paga, yo lo que hago es el proceso de liquidación a profesionales. Entonces, para poder pagar a los prestadores, ahí tuvo un procedimiento. Vamos a empezar ahora y lo vamos a terminar la clase que viene, porque creo que ya se nos va el tiempo, pero quiero arrancar por lo menos. Eh, Antes de pagar a los profesionales, yo tengo que cargar los débitos de esas obras sociales. ¿Se acuerdan que Jerárquico me pagó la mitad, perdón, me pagó con débito la facturación? Si yo me voy a obras sociales, recibo de cobranza, la busco a la jerárquicos, fíjense que tengo 8.640 de débitos. A la hora de yo pagar a los profesionales, y acá donde se ve evidenciado el número de liquidación, yo puedo buscar por liquidaciones. Yo quiero pagar la 4206 y hasta la 4207, que son las dos liquidaciones que yo hice. Fíjense que en este caso, voy a buscar un rango más grande. Bueno, todas estas obras sociales están sin pagar. Les quiero mostrar un rango más amplio, más que nada por cómo el sistema maneja los colorcitos de la grilla. Bueno, fíjense, mientras lee, fíjense las columnas. Bueno, evidentemente me tengo que ir más atrás todavía. Pero bueno, no importa. Les voy a mostrar lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Tenemos el numerito de liquidación, que es el que me identifica la obra social, que es la que termina pagando. El monto cobrado, fíjense que todas estas están sin cobrar. Tendría que buscarme alguna liquidación un poquito más vieja para verlos. ¿Qué significa? Que si yo no cobré, de pronto no puedo pagar, ¿no? Un poco esa es la lógica que utilizan estas organizaciones. Para poder pagar a los profesionales, yo primero tengo que haber cobrado a la obra social. Acá Jerárquico me pagó de los 68 que yo le, 68.640, solamente me pagó 60. ¿Qué significa? Que yo no le puedo pagar los 68. Acá me dice total a pagar 68. Pero yo no le puedo pagar eso porque cobré solamente 60. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que informarle al sistema los débitos por esos 8.640 pesos que están pendientes. Entonces, hay un proceso dentro del menú de los sociales que se llama información de débitos, donde fíjense que acá me pide el número de liquidación, arranca directamente con el número de liquidación, 4206, es el de jerárquico, y acá yo tengo que decirle al sistema que la obra social
me dijo que me va a pagar 8.640 pesos menos. Entonces, vamos a hacer una diferencia de arancel, voy a buscar uno, y a este le voy a pagar 40 pesos. ¿Bien? Solamente le voy a pagar 40 pesos. De los 8.680 le voy a pagar 40. O sea que, perdón, diferencia 40, no, al revés es. Ahí está. Solamente le voy a pagar 40. Pongo el monto del débito. Motivo, esto creo que lo han cambiado. Antes se ponía el monto a pagar. Motivo, diferencia de aranceles, observación, falta documentación. Bueno, toda la información que se quiera escribir para que después se vea en el profesional y demás, esto queda guardado. Lo que hace acá el sistema es una nota de crédito, ¿no? Que respalda el comprobante de la obra social, porque la obra social cuando me paga me dice, mirá, yo te voy a pagar menos y yo lo que tengo que hacer para ajustar es una nota de crédito que ajuste la diferencia de la factura. Entonces, guardo esto, lo puedo ir editando, puedo ir eligiendo acá por profesional. En este caso son pocas órdenes, pero imagínense que generalmente acá son 4 registros, generalmente son 300, 500, 1000 registros. Es más compleja la carga, entonces tengo la opción de buscar por profesional. Yo digo, bueno, vamos a debitarle a Artucio tanto. ¿Bien? Entonces, le debitamos y, y así vamos buscando los profesionales, porque también como decía, generalmente las facturas no son de 60.000, son de 2 millones, 3 millones de pesos, 10 millones. No, es mucha plata de facturación. Le doy procesar. ¿Qué hace procesar? Me genera un comprobante con fecha de hoy y en el caso de que haya órdenes que hay que refacturar, fíjense que hay un tilde de refacturar, me genera las órdenes en ese proceso nuevo, en ese periodo nuevo. Le doy a aceptar y ya me generó una nota de crédito para con la facturación de esta liquidación. Entonces, yo ahora puedo buscar 4206, me está faltando compensar. Obras sociales, compensación. Acá lo que hago es compensar la liquidación compenso la factura con la nota de crédito. O sea, le digo al sistema que la nota de crédito que me hizo corresponde a esa factura eh, de esa liquidación. Por ahí este proceso podría ser más automatizado, pero bueno, por lo pronto hay que ir a hacerlo manual. Y ahora busco de nuevo y fíjense que en este caso la línea queda con un colorcito blanco que significa que no hay diferencias, que se puede pagar sin tanto problema. En el caso de Osuner, me dice que el monto cobrado no es correcto o que hay diferencias. Bueno, en el caso de Jerárquico, se facturaron 60.000, no es que ese no es el monto de la factura, sino que es el monto aceptado de la facturación, se cobró y se va a pagar. Bien. Ahora entonces vamos a proceder a pagar. Estas dos liquidaciones, no importa que Osuner no nos haya pagado, pero para cerrar el proceso. Y para pagar existen algunas configuraciones en el proceso de pago. ¿Cuáles son las configuraciones? Que yo le puedo decir al sistema que me realice los descuentos. ¿Qué significa eso? Que si el profesional, perdón, si el profesional tiene deuda en la cuenta corriente, que me la impacte en el pago.
¿Cuáles son los conceptos que voy a tener para facturación? Les voy a explicar un poquito más después de esto. Con qué medios de pago se van a pagar, porque van a ser pagos masivos, y algunas otras opciones que tiene este proceso dentro del sistema. No lo voy a procesar ahora, lo vamos a ver la clase que viene porque ya es la hora y se nos va a hacer muy largo y quiero que este lo veamos con más detalle. Hicimos entonces carga de órdenes, el proceso de la carga, la facturación en las obras sociales con su correspondiente cobranza, la carga de los débitos de esas obras sociales y nos queda ahora el proceso de liquidación a profesionales, que es el que distribuye el pago a cada uno de los traumatólogos. ¿Preguntas? Yo te quería preguntar algo, Hernán. Dale, dale. ¿Viste ese débito que vos cargaste ahí? En SGAPI y también por ahí en algunos informes a los profesionales, se muestran por ahí en las liquidaciones se muestran como dos columnas de débito. Ajá, Una columna de débito y una que dice débito, crédito, post. sí. Ese débito que cargaste vos recién, ¿a qué columna representaría, digamos? ¿Es un débito post Sí. que tiene esa columna o de los otros? El débito post sería postpago o después de haberle pagado al profesional. Mm, En algunos casos, por ejemplo en este, vamos, yo no cobré Osuner todavía. ¿Ah? Son 49.000 pesos. Pero, pero yo a Oter tengo plata para pagar a los profesionales. Y sé que Osuner me va a pagar la semana que viene. Entonces, decido pagar. ¿Qué pasa? mm, Osuner después me dice, te pago, pero hay 40.000 que son débitos. ¿Tá? Pero ya pagué. Entonces, la liquidación ya se cerró dentro del sistema. Entonces, lo que tengo que hacer es venir después de pagarla, venir a la liquidación de nuevo, informar los débitos, pero nunca más me va a aparecer acá esta liquidación para pagar. Entonces el sistema lo va a aplicar en otras liquidaciones futuras hacia el profesional. Bien. claro, Cuando yo le esté pagando, por ejemplo, IOSPER, va a incluir un débito de Osuner que no tiene nada que ver con IOSPER, pero el médico le debe a la OTER. ¿Se entiende? Entonces se claro, pone en otra columna para discriminar y para que el profesional entienda que no corresponde a un débito directo de la OSUNER, perdón, de IOSPER, sino que es un débito de otra liquidación que tenía en otro momento. o sea que aunque haya diferencias en los montos, ahí vos podés decidir pagar igual, digamos. Así es, así es. Perfecto, De hecho, fíjate que el sistema acá, acá lo único que dice es advertirte. Una claro, opción sería ni siquiera mostrarla, pero te advierte. Otra opción es también pagar un porcentaje. Vamos a pagar el 50%. Entonces el sistema ahí te divide la liquidación en dos. Y vas pagando el 100% de ese 50 después. ¿Ah? claro. Tiene bastante flexibilidad, digamos, Sí, lo general es esto, ¿no? Es que se cierre el valor y después se pague. Pero tenés un montón de alternativas, ¿no? Que son extraordinarias y el sistema hoy tiene todas esas posibilidades. Por eso es más complejo, sobre todo cuando tenés que, no acá, bueno, el sistema ya lo tiene resuelto, pero cuando tenés que explicarle a los profesionales de qué se trata el débito, pues se olvidan. Imagínate, lo atendieron al afiliado en enero y hoy están viendo un débito de, andá a saber de cuándo, ¿entendés? Entonces, el sistema en ese caso también intenta separar la información entre lo que corresponde a la liquidación y lo que corresponden a otras cosas que la obra social se dio cuenta 2 meses después que te pagó algo mal. Eh, también por ahí se da de que la obra social se equivoca en pagarte y después te justifica el débito y está bien y vos, bueno, vos decís, sí, la verdad que corresponde el débito. Entonces tenés que informarlo posteriormente. gracias. Por nada. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, aprovechen. Si no, bueno, lo dejamos para la clase que viene. Ustedes me dicen.
Está bien, Hernán. ¿Gonzalo? Parece que- No, yo estoy bien. Preparé Ah, nomás el listo. micrófono. Bueno, entonces, nos juntamos. No, por nada. Por nada. Dale, Hernán, gracias. Gracias, Cuídense. Juan.